De las entrañas de la noche más antigua, cuando aún los titanes disputaban la soberanía del cielo y la tierra, brotó un horror que ninguna palabra humana podía nombrar sin estremecerse. Cuando Cronos, con la hoz de acero, desgarró la carne de su padre Urano, la sangre divina cayó sobre Gea, la madre tierra. Esa sangre no se perdió en el polvo, penetró en su vientre fértil, y de la mezcla de dolor, ira y eternidad, nacieron las furias, las eriñas, guardianas del castigo y vengadoras del crimen. No nacieron con semblante humano ni con gracia celestial. Surgieron con rostros consumidos por la ira, ojos como brasas encendidas y cabellos enredados de serpientes vivientes que siseaban con el veneno del odio. En sus manos llevaban látigos ensangrentados, y en sus bocas la promesa de un grito capaz de desgarrar la cordura. Allí, donde los dioses celebraban la caída de Urano y el inicio de un nuevo orden, ellas nacieron como advertencia: ninguna culpa quedaría impune, ningún crimen quedaría olvidado. Eran tres, aunque algunos decían que eran legión. Alecto, la incansable, destinada a castigar los crímenes de ira y violencia desmedida. Megera, la celosa, quien perseguía a los traidores y a quienes rompían juramentos. Tisífone, la vengadora del asesinato, especialmente dentro de la sangre familiar, donde la traición era más amarga. Tres sombras inseparables, tres hijas de la noche y la sangre. Su voz era un eco que resonaba en las cavernas del mundo subterráneo, y ni siquiera los dioses olímpicos podían mirar sus ojos sin estremecerse. Zeus las temía, aunque no lo confesara. Hades, señor de la muerte, las respetaba como aliadas inevitables, incluso Apolo, el luminoso, evitaba enfrentarse a ellas. Pues sus decretos no eran discutibles ni por los inmortales. Desde el principio, las furias vagaron por la tierra como cazadoras. No eran jueces que deliberaban, eran verdugos que ejecutaban. Donde un hombre mataba a su hermano, ellas aparecían; donde un hijo derramaba la sangre de su madre, ellas descendían como sombras; donde un juramento era traicionado, su grito llenaba el aire como un presagio de locura. La culpa era su alimento, el remordimiento su territorio. Nadie podía escapar de ellas, porque no se las perseguía con lanzas ni espadas, vivían en la conciencia del culpable. Podían atormentar en sueños, susurrar en la mente hasta quebrarla, o simplemente aparecer ante los ojos del criminal con su mirada ardiente y su serpiente silbando. Hubo quienes intentaron huir. Reyes que construyeron murallas para encerrar su culpa, héroes que viajaron al fin del mundo para escapar de su sombra, sacerdotes que ofrecieron sacrificios para aplacarlas. Nada servía. Las furias no olvidaban. El tiempo, que cura todas las heridas, no tenía poder contra ellas. Así comenzaron a ser temidas no solo como castigo, sino como símbolo de lo inevitable. Nadie escapaba de su juicio, y aquellos que osaban pronunciar su nombre en vano preferían llamarlas Euménides, las benévolas, para no despertar su ira con una sola palabra mal dicha. En la casa de los Atridas, la maldición era un río envenenado que corría de generación en generación. Atreo había servido a sus hijos en un banquete de carne humana a su hermano Tiestes; Clitemnestra, esposa de Agamenón, había levantado su mano contra su marido y lo había asesinado en su propio palacio, bañando el suelo en sangre regia. Pero el ciclo de violencia aún no había terminado. Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, regresó a su hogar con el corazón dividido. El oráculo de Apolo le exigía vengar a su padre asesinado, y el deber lo empujaba a un acto abominable: debía matar a su propia madre. Entre las columnas oscuras del palacio de Micenas, donde los ecos de los crímenes pasados aún se respiraban como humo de sacrificio, el joven alzó su espada y cumplió la orden. Clitemnestra cayó, y su grito último atravesó el tejido del cosmos, despertando a las guardianas del crimen de sangre. En ese instante, desde las entrañas de la tierra se escuchó el siseo de serpientes. Los ojos de Orestes se nublaron, y la oscuridad tomó forma a su alrededor. No había soldados ni enemigos visibles, pero un ejército invisible había sido convocado: eran las furias. Tisífone abrió la marcha, con su látigo de hierro goteando fuego; Alecto rugía con un estrépito que hacía temblar los muros; Megera extendía sus brazos cubiertos de sombras. No llegaron como fantasmas que se desvanecen, sino como presencias reales que impregnaban la atmósfera de podredumbre y desesperanza. El joven príncipe huyó, pero no huía de un enemigo físico. Corría por pasillos iluminados por antorchas que parecían desvanecerse, y detrás de él resonaba el batir de alas invisibles. Sus sueños fueron quebrados por visiones de su madre sangrante, que lo llamaba con ojos vacíos. Cada esquina, cada sombra, cada sonido era una trampa tendida por las eriñas.
Ningún templo ofrecía refugio. Los sacerdotes temblaban al verlo llegar, pues sabían que no se puede interceder ante quienes son más antiguas que los dioses olímpicos. Las furias se reían de las plegarias, destrozaban la música de los himnos con su grito estridente. Allí donde se ofrecían sacrificios, ellas apagaban el fuego, dejando un humo espeso y negro que asfixiaba. Oreste se volvió errante. Viajó por tierras y mares, llevando consigo una locura que lo consumía. En las noches, veía a las furias reunidas a su alrededor, sus serpientes rozándole la piel, sus látigos azotando su espalda invisible. No había herida física, pero su mente sangraba. En los banquetes veía carne podrida, en los ríos escuchaba gritos, en cada rostro humano creía ver el reproche de su madre muerta. El tormento no era inmediato ni breve. Las furias no buscaban la muerte rápida, sino el desgaste lento. Su verdadera condena era hacer que el culpable deseara la muerte como liberación, pero nunca pudiera alcanzarla. El suicidio no era escape, la culpa lo acompañaba más allá, y ellas lo arrastraban en sus garras hasta los pasillos oscuros del Hades. Desesperado, Oreste sacudió al templo de Apolo en Delfos, suplicando que el dios que lo había impulsado al crimen ahora lo defendiera de sus consecuencias. El oráculo lo recibió, pero las furias no se apartaron. Entraron en el templo como sombras arrastradas, contaminando con su presencia las columnas doradas y el humo sagrado. Sus risas ahogaron el canto de las pitonisas, sus serpientes se enroscaron en las estatuas de los dioses. Apolo, irritado, intentó enfrentarlas. Su luz radiante se alzó contra las hijas de la sangre, pero ni siquiera el dios de la claridad pudo disiparlas. No eran simples espectros que podían ser desterrados con rayos solares, eran leyes eternas, guardianas de un orden que precedía a los mismos dioses, porque las furias no mueren. Siguen habitando en la sombra de cada crimen, en el silencio de cada conciencia manchada, esperando el momento de despertar de nuevo.